sin ninguna comunidad de protección, etcétera, etcétera. Ella está sufriendo y me escribe preguntando dónde está Dios cuando uno sufre. Otra persona me escribe esta semana pasada, es una joven que me dijo que me contó su historia. Es una persona de Columbus, en Ohio, y me dice que ella es latina, vive allá y asiste a una de las viñas en Columbus, y me dice que sus dos hijas tenían 3 años y 3 meses cuando su esposo de 34 años murió en un incendio hace 2 meses, y ella quedó en coma durante 22 días o cerca de 22 días, y se queda entonces ahora sola y con sus 2 hijas con quemaduras profundas, y ella también con quemaduras profundas, y no sabe qué hacer. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Otra persona de Guatemala esta vez me escribió. Ella es estadounidense, pero es misionera de la viña en Guatemala, y dice que su hijo hace 1 año y medio le diagnosticaron cáncer. Se llama Yuda el hijo, cuando tenía 6 meses de edad, y comenzó a tomar quimioterapia que continuó durante 5 meses. Y la quimioterapia se completó en julio pasado, parece ser, y se consideró que el niño estaba en remisión. Y le diagnosticaron o le dijeron que tenía que ir a resonancias magnéticas mensuales durante mucho tiempo. A la segunda resonancia magnética se dan cuenta sus papás que el cáncer ahora está en su corazón y en su cerebro, y le quedan solamente muy pocos días de vida. Yo quiero que oremos por esta gente que está sufriendo hoy, por ellos que me están contando su historia. Una persona más de esta comunidad perdió su casa hace unos meses y se quedó sin casa, sin techo, sin dónde estar ella y sus hijos. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? La semana pasada alguien de nuestra comunidad se intentó quitar la vida porque está sumido en una depresión muy profunda. En mis 10 años de pastor, por lo menos desde esta iglesia, antes estaba pastoreando en otra iglesia, pero en estos 10 años no hay una sola semana, ni una sola semana en que yo no reciba, yo no escuche, yo no vea y yo no atienda a una persona, a una familia, a una mujer, a un hombre, que me cuente una historia donde la pregunta más grande es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando la gente está pasando por situaciones de sufrimiento tan profundo? El sufrimiento es una de las cosas más importantes, una de las preguntas más importantes que tenemos la gente de fe. Pero si vemos fuera de la iglesia, también vemos sufrimiento allá en el mundo. Esta semana, creo que hace el martes 5 de marzo, vimos cómo moría creo que la última víctima mujer de agresión machista en este país. Pero unos días antes vimos un niño que murió atropellado por el tren por presunto acoso o bullying de su escuela. El sufrimiento está dentro de la iglesia y el sufrimiento está fuera de la iglesia. Basta con ver los diarios, basta con ver las redes sociales, basta con abrir un poco los ojos y darnos cuenta que el sufrimiento está allí. Y si creíamos que nuestro país era un oasis de paz y de resguardo, cuando vemos lo que sucede ahí afuera, nos damos cuenta que no hay ningún rincón del planeta donde estemos seguros ante el sufrimiento humano. Es una realidad. Vemos el tiroteo que sucedió hace unas cuantas semanas, donde murieron 17 niños a manos de un hombre de 19 años, si no me equivoco, con un rifle AR-15. Eso fue en Estados Unidos, y en la Marjorie Stoneman Douglas High School de Parkland. Sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son los principales argumentos para que la gente diga: no quiero creer en ese Dios. O para que muchos ateos digan: por eso es que no creo que Dios existe. Y créanme, respeto absolutamente a las personas que optan por esa posición. Tengo muchos amigos que no son creyentes, gente que es atea,
Pero este es uno de los argumentos. Hay tanto sufrimiento. ¿Cómo es posible que Dios pueda pagarle a su gente con sufrimiento? ¿Cómo es posible que Dios no pueda proteger a la gente del sufrimiento? ¿Cómo es posible que haya un Dios que dice ser amor y que al mismo tiempo permita que el mundo se esté desboronando con tanto dolor y con tanto sufrimiento? Hay un teólogo cristiano que he empezado a descubrir hace unas semanas, meses, y que me hice amigo de él. Se llama Miroslav Volf, y él escribió un maravilloso libro de ensayos con preguntas, nada más preguntas. Este libro que va a aparecer en pantalla, y en este libro encontramos esto. Es una pequeña traducción que intenté hacer. Escuchen bien. Dice: nuestra misma protesta contra Dios frente al mal y al dolor presupone la existencia de Dios. ¿Por qué nos molesta la fuerza bruta y ciega de los tsunamis que apagan las vidas de las personas? Si el mundo está hecho de placas tectónicas, si eso es lo que hay en el mundo, y el mundo va a actuar así, ¿qué hay para quejarse? Podemos llorar, hemos perdido algo terriblemente querido, pero no podemos quejarnos, y ciertamente no podemos protestar legítimamente contra el planeta. Y eso no nos lleva a Dios, eso nos lleva a Dios. Es Dios quien hace posible nuestras protestas por la maldad del mundo. Y es Dios contra quien protestamos. ¿Cómo puedo creer en Dios cuando los tsunamis golpean y matan a un niño pequeño? Yo protesto, dice él, y por tanto creo. Y yo quiero que usted lea esta frase, que fue la que me golpeó a mí. Yo protesto y por tanto creo. Yo protesto y por lo tanto creo. En otras palabras, si usted está indignado, indignada por el dolor que usted está experimentando, o por el dolor que está experimentando alguien que usted ama, algún conocido, una conocida, por el dolor del mundo, si usted está indignado, usted no se puede quejar contra el planeta, usted no se puede quejar contra el destino, usted no va a levantar su puño de enojo contra las placas tectónicas de este planeta, usted no puede levantar su puño contra, no sé, la ley de la gravedad o lo que haya sucedido. Usted siempre que se queja se está quejando contra Dios. Pero esto, el teólogo Miroslav Volf dice: justamente cuando usted levanta su puño indignado porque hay dolor, ahí hay fe. Justamente porque usted se está quejando, está reconociendo que existe un Dios al cual usted puede quejarse, un Dios al cual usted puede gritarle, un Dios al cual usted puede decir: no es justo, Dios, no es justo. Y ahí hay fe. Y el principio de las cosas más grandes de la vida, y es lo que vamos a hablar hoy, radica justamente en eso. No en no sentir dolor, no en no sentir frustración y enojo, sino en reconocer que ahí hay un Dios. Ahí hay un Dios, aunque no estemos entendiendo la situación de la cual estamos viviendo o la que están viviendo otras personas. Así que inmediatamente tengo que decir que el problema del dolor y del sufrimiento es un problema para todos y todas las personas. No hay una sola persona en este mundo que no esté expuesto a esto. No hay nadie que no haya pasado por momentos de dolor. No hay nadie que no vaya a pasar hasta el final de su vida por algún momento de dolor. Y es cierto. A veces la repartición del dolor es sumamente desigual en este mundo, es cierto. Algunas personas, uno se pregunta: ¿cómo es posible que le pase eso? ¿Cómo es posible que haya gente que haya vivido cosas tan terribles? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La pregunta siempre es recurrente: ¿dónde está Dios cuando la gente sufre, cuando la gente llora, cuando la gente tiene la vida hecha añicos? ¿Dónde está Dios? Así que yo he tenido que ser recurrente en el tema del dolor en mi vida y en la iglesia. Y la razón por la que este tema es recurrente, es decir, nosotros hablamos del dolor continuamente, por lo menos 6 veces al año yo toco el tema del dolor en interludio en esta iglesia. La razón por la que hago eso es porque cuando creemos haber aprendido algo acerca del dolor y algo acerca de Dios y nuestro dolor, entonces viene una tragedia más grande, o entonces viene una pregunta más grande, o entonces viene un momento trágico en nuestra vida y otra vez la misma pregunta: ¿dónde está Dios? Y tenemos que regresar a volver a aprender, volver a entender cómo funciona nuestra fe y cómo funciona Dios en medio del dolor y de nuestra vida. Así que lo que quiero hacer hoy simplemente es
estudiar algunos incidentes de uno de mis héroes favoritos de la Biblia por hoy. Siempre que escojo un héroe de la Biblia es por hoy, porque dentro el siguiente domingo tendré otro héroe favorito, ¿verdad? El de hoy se llama José, igual que yo. Y el primer incidente de José en el Antiguo Testamento lo encontramos cuando él tiene 17 años y sus hermanos lo arrojan a un pozo. Un día de estos estaba comentando algunas ideas de esta charla y me dice, como en la serie, hay una serie de eso, una novela. Ya no saben ni qué inventar, ¿verdad? Una novela de José, y me hubieran dicho antes, entonces pongo la película y ya está. Vean lo que dice Génesis 37, 23 al 25. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces quiero comenzar hablando de esto. Cuando estás en el pozo, cuando estamos en el pozo. José era odiado por sus hermanos, fue arrojado al pozo porque lo odiaban. Su papá le había regalado una túnica de colores, de hilos muy finos, que simbolizaba, este es mi hijo favorito. Eso es lo que significaba esa túnica. Y sus hermanos entonces envidiaron eso y odiaron a José y lo tiraron al pozo. Ahora yo quiero que usted se imagine a José en el pozo pegando gritos, desesperado. Pegando gritos desesperado ahí metido en el pozo. Y sabemos que pegó gritos y sabemos que se desesperó por una cosa que pasa 20 años después y que queda atestiguado en la Biblia. 20 años después nos damos cuenta de lo que sufrió este hombre allí. Vean lo que dice la Biblia, 20 años después, Génesis 42, 21. Dice, sin duda estamos sufriendo, dicen sus hermanos, las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, aunque vimos su angustia y cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión. No le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprietos. Así que lo odiaban. Y como lo odiaban, entonces, ¿qué hicieron? Y como el papá había sido, él había sido el favorito del papá, entonces, ¿qué hicieron? Ya lo acabamos de ver, voy a volverlo a leer para que nosotros entendamos. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en la cisterna, en el pozo que estaba vacía y seca. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en el pozo? No me levante la mano. ¿Alguna vez usted ha estado en momentos de angustia como metido en un pozo seco, profundo, donde usted por más que grite, por más que llore, por más que patalee, por más que haga, no puede cambiar la situación? No puede cambiar las circunstancias, no tiene fuerzas para hacerlo, no depende del dinero, no depende de las patas y contactos que tenga en hospitales o que tenga en el gobierno o que tenga en entidades en los bancos, depende de algo mucho más grande y no encuentra usted dónde está lo más grande que se llama Dios porque parece que no está escuchando. Cuando yo hablo de gente que está en un pozo, estoy refiriendo, por ejemplo, a una adolescente que se va de fiesta el viernes, se emborracha y semanas después se da cuenta que está embarazada, está en un pozo, no sabe qué hacer. Pienso en una mujer que ha estado casada durante 40 o 50 años y acaba de enviudar, está en un pozo, está en un pozo. Pienso en hombres y mujeres que descubren que sus parejas les han sido infieles o están siendo infieles con un compañero del trabajo, con una compañera del trabajo, con alguien. Están en un pozo. Pienso en gente que les acaban de diagnosticar cáncer, personas que están en una situación de desempleo, personas que cuidan a un ser querido con Alzheimer o una pareja que quiere desesperadamente tener hijos y luchan porque hay infertilidad y no pueden, están en un pozo, O personas que tienen un hijo con alguna enfermedad terrible o con alguna enfermedad y tienen que cuidar a este hijo y cargar con eso. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en una situación en la que usted se siente que está
en un pozo, que está en el pozo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hay que hacer cuando estamos en esa situación? ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer cuando la vida nos mete en el pozo profundo y no tenemos ya más fuerzas? ¿Qué hacemos entonces cuando la vida nos duele, cuando nos duele vivir? Déjenme compartirles una historia rápidamente. Hace muchísimos años, no tantos, ¿verdad? No tengo tantos, en realidad yo. Pero hace muchos años, incluso antes, yo le llamo a eso mi Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene muchas cosas raras, ¿verdad? Y luego ya, voy a decirlo así bonito y todo, conocí a la que es ahora mi esposa y empezó como el Nuevo Testamento en mi vida, ¿verdad? Toda la época de la gracia, la felicidad, el goce y todo eso, ¿verdad? Pero en aquella época y tenía unos amigos que nos íbamos a acampar muy a menudo. Nos encantaba acampar, pero estábamos acostumbrados a acampar en la selva, muy gatos nosotros, ¿verdad? En la selva, en la jungla, ahí con jaguares y todo, el que es exagerado, ¿verdad? Mentira, pero acampábamos ahí. Y un día se nos metió ir a acampar, pero en la playa. Entonces llegamos a la playa, empezamos a armar la tienda de campaña y las estacas que teníamos eran unas estacas muy pequeñas y yo creíamos que era normal armar una tienda de campaña en la playa, era igual que armarla en cualquier otra parte y no era cierto. Metíamos las estacas y las estacas se salían de la arena inmediatamente. ¿Alguien la ha pasado? Esas estacas no sirven para hacer camping en la arena. Así que lo intentamos 17 veces y les dije, vean señores, vamos a armar esta vara con mecates y nos metemos ahí adentro. Y no me dejaron, dijeron, cuando venga el viento, esto se va a volar todo. Había una pareja armando su tienda de campaña como a 200 metros. Así que yo me fui para allá y empecé muy tímidamente a vigilar. Ahí, a ver cómo era que estaban haciendo el asunto. Les quedaba lindísima esa tienda de campaña. Así que me atreví y les dije, mire, ¿cómo hicieron ustedes para lograrlo? Y yo andaba con una de las estacas que nosotros hacemos y se murieron de risa. Eso no sirve aquí. Eso no sirve acá. Nosotros usamos esto, justamente. Son unas que miden y me sacan un chunche como esto. Y esto es lo que se ocupa para clavarlo en la arena y que la tienda, sí. ¿Y dónde consiguieron eso? Mire, ahí me dicen dónde ir a comprar. La cosa es que fuimos y conseguimos las estacas de 1 metro y pico. En aquella ocasión eran de plástico. Y me di cuenta que uno tiene que entender algo cuando está corriendo el riesgo de que se le desarme la tienda en la vida. Cuando está corriendo el riesgo de que cualquier cosa que pase se nos va a caer encima la tienda y la vida. Usted y yo tenemos que tener estacas profundas, estacas adecuadas, que no se los lleve el viento, que la arena no las saque. Estacas realmente profundas, que se queden ahí clavadas, pase lo que pase. En otras palabras, usted y yo tenemos que tener cosas a que aferrarnos en la fe, estacas de fe a las cuales aferrarnos, pase lo que pase, pase lo que pase. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy. 4 estacas que van a mantener su tienda arriba, pase lo que pase, aunque haya mucho sufrimiento y mucho dolor en la vida. Otra forma de decirlo entonces, cuando usted está en el pozo, necesita aferrarse a realidades y verdades de Dios que son inamovibles, que nada puede ni debe cambiar en nuestros corazones. Aquí está la primera apuesta de fe. Dios es bueno, grábeselo. Dios es bueno, sea cual sea el resultado. Así que yo voy a ir haciéndolo, ejemplificándolo. Esta es la primera estaca que tiene que quedar clavada en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios es bueno, no importa el resultado de la vida, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno. Y cuando nosotros entramos en un momento de esos, de dolor, de lágrima, donde no sabemos lo que está pasando, tenemos que recordar que la misericordia de Dios sigue estando allí. Pase lo que pase, pase lo que pase. Detrás de toda la tragedia de la vida, siempre tenemos que ver la bondad absoluta de Dios. Dios es bueno y el plan de Dios y el plan de Dios que tiene para su vida y para este mundo siguen siendo buenos. Vean, cuando todo parecía
dicho en contra de José, nuestro héroe del cual estamos hablando hoy, cuando todo parecía ya perdido y no tenía ninguna oportunidad, leemos estas palabras en Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso en sus vidas? Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y pase lo que pase, Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios bueno. Podríamos decir: Señor, no entiendo por qué estoy pasando lo que estoy viviendo. Realmente, Dios, no puedo ver rastros de tu amor y de tu gracia y de tu bondad en esta experiencia que estoy experimentando. Y sin embargo, todo cristiano y toda persona de fe tiene que repetirse estas frases: yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Porque yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Esa es la primera estaca: mi Redentor vive y es bueno, y con Él finalmente va a haber victoria. Vamos a ver la victoria. Cuando yo quiero saber cómo es Dios en medio del dolor, tengo que irme inevitablemente a su expresión más grande de amor: Jesús. Jesús es la expresión más grande de amor mostrada por Dios al mundo. Veo su bondad hacia las personas que están sufriendo en Jesús. Lo veo de pie junto a la tumba de Lázaro, mientras sus dos amigas, Marta y María, están llorando, desconsoladas porque su hermano murió. Ahí veo a Jesús escuchando el dolor de aquellas dos mujeres y actuando en favor de ellas. Yo sé entonces que Jesús está escuchando atentamente a la gente que está llorando. Veo la bondad de Dios en Jesucristo cuando Él acoge a los niños, o como cuando Jesús protege a aquella mujer a la que llevaron a una plaza pública para ser apedreada por una turba enloquecida de hombres machistas de aquella época que querían matarla por haber sido encontrada en adulterio. Veo su bondad ahí protegiendo a esa mujer. Veo la bondad de Dios en Jesucristo cuando toca las llagas del cuerpo de aquel leproso, mientras sana al hombre que estaba ciego de nacimiento, o cuando perdona a su propio amigo Pedro cuando lo acuchilló por la espalda. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dice Jesús en la cruz del Calvario. ¿A qué nos aferramos? ¿A qué nos aferramos cuando estamos en el pozo? Dios es bueno. Dios es bueno. Eso no lo va a cambiar ni lo que yo crea, ni lo que yo experimente. Dios es bueno. José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo. Pero en Génesis 39 podemos ver que su vida empieza a cambiar, empieza a evolucionar, empieza a tener cierto éxito. Vean lo que encontramos en Génesis 39, 6 al 10. Por eso Potifar, ¿verdad? A José lo había adoptado este hombre Potifar, que era un hombre muy poderoso de Egipto. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Imagínense ustedes que usted solo se tenga que preocupar por lo que usted tiene que comer y todo lo demás se lo están dando. Todo lo demás. José tenía muy buen físico. Cuando yo leo esto digo: Señor, es como mi propia historia. No, mentira. Qué iluso, ¿verdad? Y era muy atractivo. Por eso subrayo. Ustedes ven mi Biblia y subrayo todo con lo que yo me identifico, ¿verdad? Atractivo, buen físico. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el cuento, a echarle el ojo, dice ahí. Y le propuso, acuéstate conmigo. Yadá es la palabra que aparece ahí. No sé si ustedes recuerdan una de las charlas que dimos hace unas semanas. Pero José resistió la oferta de esta mujer y ella se enojó y lo acusó de acoso sexual, y por eso lo pusieron a él en la cárcel.
quiero hacer aquí un inciso. ¿Por qué no tener una aventura sexual? Ser infiel, ¿por qué? Y leí hace muchos años a un escritor cristiano que ya dejé de leer, pero recordé cuando estaba haciendo esta charla algún episodio que él escribió que me parece muy fabuloso. Se llama Max Lucado, no sé si lo han leído. ¿Cuántos han leído a Max Lucado? Él escribe 2 preguntas grandes a los padres acerca de este tema. Dice: mamá, papá, ¿intencionalmente le romperías el brazo a tu hijo? Por supuesto que no. Tal acción violaría cada fibra de tu ser moral. Sin embargo, si participas en actividades sexuales fuera de tu matrimonio, traerá mucho más dolor en la vida de tu hijo que un hueso roto. Mamá, papá, ¿obligarías a tus hijos a dormir fuera de casa en una noche muy fría? De ninguna manera. Sin embargo, si te involucras en una aventura ilícita, traerás más oscuridad y frío a la vida de tus hijos que 1000 inviernos helados. Entonces José obedece a Dios, hace lo que es correcto y sin embargo le va mal. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando el trato es injusto? Cuando usted dice: Señor, es injusto, he hecho todo lo que me has pedido, lo he hecho bien, me he negado a ser una persona como todas las demás, he hecho las cosas bien, he hecho lo correcto, es injusto. ¿Qué pasa cuando la vida nos trata injustamente? Vea lo que dice José, Génesis 40:15. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran a la cárcel. No hice nada, hice lo correcto. Hice más bien lo que tenía que hacer. Es injusto, es injusto. ¿Le ha pasado? Conoce gente que el sufrimiento no es por una causa, porque es mala persona, porque se lo merezca, sino simplemente porque es injusto. Lo que está viviendo es injusto y es incomprensible para nosotros. ¿Por qué gente buena sufre? Porque la gente buena tiene que sufrir. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Así que vimos que la primera estaca, ¿cuál era? Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida nos trata injustamente. Dios es bueno. Si usted tiene esa estaca firme en su vida va a ser muy diferente. Si esa estaca vuela, usted está a la deriva. Pero hay una segunda estaca que es la que quiero seguir en este momento. La segunda estaca es: Dios no es un negociador, Dios es un dador. Voy a ponerla aquí para recordarla. Dios no es un negociador, Dios es un dador. ¿Qué quiero decir cuando digo que Dios no es un negociador, que Dios es un dador? Muy a menudo creemos que las cosas buenas que Dios nos las da porque nos hemos portado muy bien, como un trueque. Si yo le doy, Él me da. De tal manera que cuando nosotros sufrimos, decimos: Señor, ¿en qué te fallé? ¿Y qué puedo hacer para compensar lo malo que he hecho, para que me empeces a tratar bien? ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sacrificar algo para que empeces a tratarme bien? Y empezamos a negociar con Dios, empezamos a hacer un trueque con Dios, porque creemos que Él es un negociador, que Él nos paga en la misma medida que nosotros le damos a Él. Y esto es terrible. Esto es terrible. Muchos movimientos de iglesias, y déjenme hacer una pequeña crítica a lo que vivimos, incluso en nuestros días. Dicen: si usted da, Dios te da un milagro. ¿Han escuchado eso? Primero el dinero y luego el milagro. Dios no es un negociador, Dios es un dador. Y Dios ya dio a su Hijo unigénito para que muriera por usted y por mí. Todo está pago. Todo está pago. Usted no tiene que dar nada. Usted no tiene que dar nada para buscar el favor de Dios. Hay una película que vi hace mucho tiempo que se llama Amadeus. ¿Cuánto la vieron? Muy pocos. Y yo creí que iba a ser así como y todo el mundo, chivísima. No. Bueno, y narra la vida de este músico Mozart. Pero más que la vida de él, narra también
y esto es un detalle importante, en realidad está narrando la vida de otro músico muy famoso que se llama Salieri. Y Salieri está contando la historia de Mozart, pero desde su propia perspectiva. Así que yo quiero que veamos un video. Vamos a apagar las luces, por favor, y vamos a poner un video para que veamos un ejemplo de cómo es esto de intentar negociar con Dios. Vamos a ver, vamos a apagar por favor las luces y voy a poner este video. How could I tell him what music meant to me? While my father prayed earnestly to God to protect commerce, I would offer up, secretly, the proudest prayer a boy could think of. Lord, make me a great composer. Let me celebrate your glory through music and be celebrated myself. Make me famous through the world, dear God. Make me immortal. After I die, let people speak my name forever with love for what I wrote. In return, I will give you my chastity, my industry, my deepest humility, every hour of my life. Amen. And do you know what happened? A miracle. Francesco! Francesco! Dio Francesco, cosa ti succede? My life changed forever. Of course I knew God had arranged it. La pregunta es, ¿por qué Salieri cree desde pequeño que puede negociar con Dios? Que Dios le va a dar cosas si él sacrifica cosas. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que conocemos en la gracia, en la Biblia. Si tal vez hago esto, Dios me va a dar esto. Si tal vez hago lo otro, Dios me va a dar esto. Y si estoy sufriendo, debe ser que he sido una persona muy mala. Y cargamos una culpabilidad arraigada en la nada porque no sabemos en qué hemos fallado. Dios no es un negociador, Dios es un dador. Dios da gratuitamente. Crea esa segunda estaca en su vida. Él le va a dar gratuitamente, sin que usted realmente en sus fuerzas tenga que comprarle nada. Usted no tiene que comprarle nada a Dios. Ya hablé de este hombre, se llama Miroslav Volf, y voy a repetir una frase que él dice en su libro. Dice, si Dios fuera básicamente un negociador, los seres humanos siempre terminaríamos con un trato injusto. Dios no necesita nada que podamos ofrecerle. En otras palabras, ¿qué tiene Dios? ¿O qué tiene usted que no tenga Dios? ¿Qué podemos ofrecerle que Él no tenga, que Él necesite, que Él esté buscando realmente? Siempre estamos ofreciendo a Dios lo que ya es de Él, lo que le pertenece a Él. Te daré mi creatividad, Dios. Bueno, mala noticia, su creatividad es de Dios desde siempre. Te daré mi tiempo, Dios. Mala noticia, su tiempo es de Dios. Te daré mi dinero. Malas noticias, su dinero es de Dios también. Y lo que hacemos es devolverle lo que es de Él de todas formas. Nada de lo que usted y yo tenemos lo necesita Dios para amarnos y para darnos. Dios no es un negociador, Dios es un dador. Miren, esta mujer se llama Christine Taylor y ella tiene un blog muy, muy interesante. Si usted puede decir de los que les gusta leer, apúntelo. Christine Taylor, así con ese nombre. Y va a encontrar un blog con muchas cosas muy valiosas. Pero encontré uno de los que más me llamó la atención, una de sus publicaciones, y la voy a leer casi completa hoy. Me llamó mucho la atención. Ella narra en esa publicación un periodo de su vida que era horrible, era el peor. Y de hecho yo lo leía y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que alguien viva algo así?
Su hija de 7 años fue hospitalizada por más de 6 meses con muchas cirugías por una enfermedad del páncreas. Su esposo fue despedido de su trabajo, y ustedes saben que eso en Estados Unidos, si usted tiene que pagar un seguro, si tiene que pagar la medicina, ¿verdad? Y no tiene empleo, eso va a ser complicadísimo. Varios miembros de su familia murieron en esos meses, y otro fue diagnosticado con cáncer cerebral. Ella estaba embarazada de su 4.º hijo, y esto es lo que ella escribe en su blog. Abro comillas y lo leo. Dice: las múltiples hospitalizaciones con mi hija fueron agotadoras, pero tuve fe. Perder a los miembros de la familia de Brian, uno por uno, hasta que solo quedara uno, que luego fue diagnosticado con cáncer de cerebro, etapa 4, era incomprensible, pero tuve fe. Ser hospitalizado durante 7 semanas y media con un desprendimiento placentario fue aterrador, pero tuve fe. Mantuve la fe de que Dios trabaja para mi bien, y aunque no necesariamente entienda las pruebas, confiaba en el plan más grande que Él tiene para nuestra vida, aunque no lo veamos. Dios y yo teníamos un trato. Soportaría las pruebas que se cruzaran en mi camino siempre que reconociera una línea que ella había puesto en la arena. Ella dijo: Señor, de aquí no pase, no me quite a ninguno de mis hijos. Y Dios pasó la raya. Ella perdió a su hija, de la que estaba embarazada. Y su hija, que estaba enferma, terminó con respiradores artificiales, con tubos y con un cuidado especial. Dios había cruzado la raya. Mi línea en la arena estaba cruzada, mi trato unilateral con Dios se hizo añicos. Todo cambió en ese momento, el miedo se apoderó de mí y mi fe comenzó a desmoronarse. Mi zona de seguridad con Dios ya no era segura. Si esto pudiera suceder en medio de nuestras mayores luchas, entonces cualquier cosa sería un juego limpio para Dios. Cualquier cosa podría ser Dios. Por primera vez en mi vida, la ansiedad comenzó a abrumarme. Ella habla de una mujer que está en el pozo y que no sabe qué hacer. Lo ha perdido todo. Y Dios cruzó todas las rayas que ella le puso. Como que usted le dijera: Señor, usted puede quitarme todo menos esto. Usted puede quitarme todo menos esto. Y Dios entonces le quita justamente eso. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Pasé semanas, dice ella, tratando de descubrir por qué un Dios que amaba podría dejar que esto le ocurriera a mi familia en este momento. La única conclusión a la que llegué fue esta: tengo que borrar mi línea de la arena. Tengo que borrar todas las líneas que le he puesto a Dios. Tengo que ofrecerle toda mi vida, cada porción de mis horas, de mis minutos, de mis segundos a Dios, sin importar el resultado. Mi familia está en las manos de Dios. No se han trazado más líneas, no se han hecho añicos. La paz ha entrado donde el pánico residió alguna vez, y la calma se asentó donde la ansiedad reinaba. Y yo me quedé pensando en este blog, en esta mujer, porque en algún momento a usted y a mí nos van a llevar a ese lugar donde se borran todas las líneas que usted le había puesto a Dios. Yo he estado ahí. Yo no sé usted, pero a mí me han llevado al lugar donde ya no hay líneas. Señor, estoy haciendo todo lo correcto. Señor, estoy dándolo todo. Y todo está perdiéndose. Mi hijo, mi familia, mi iglesia, mi trabajo, todo se está desboronando. Has cruzado todas las líneas, Dios. No has dejado una sola. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? En primer lugar, recuerde, Dios sigue siendo bueno. En segundo lugar, ¿qué dijimos? Él no es un negociador, Él es un dador. ¿Hay algún acuerdo que usted haya hecho con Dios que tenga que romper hoy? ¿Algún acuerdo unilateral que usted le dice: Dios, puede hacer lo que sea menos esto en mi vida? Usted tiene que rendirse. Y una de las grandes
enseñanzas de la Biblia es que usted tiene que rendirse. Estoy rendido. Lo único que me quedaba en aquella época en la que estaba perdiéndolo todo en mi vida y en la vida de mi esposa, lo único que me quedaba cuando mi hijo parecía que se iba muchas veces, y lo único que me quedaba cuando la iglesia parecía que se moría muchas veces, y lo único que me quedaba cuando no tenía ni un 5 en el banco y tenía que pagar muchas cosas, lo único que me quedaba era rendirme a Él y seguir creyendo que Él sigue siendo bueno y que Él me va a dar. Rendirnos. Si usted no se rinde, el sufrimiento va a crecer. Tiene que rendirse. Sin intentar negociar con Dios. Si usted intenta negociar con Dios, se sentirá abrumado, abrumada por la ansiedad, porque Dios entonces no está actuando como usted y yo quisiéramos que actúe. Pero entonces aquí está la tercera estaca de fe que yo quiero que usted y yo memoricemos esta mañana. Y la tercera estaca que tenemos que clavar fuertemente en el terreno de nuestra fe, en el terreno de nuestras convicciones. Esto no se puede mover en nuestra vida. La tercera estaca que necesitamos entonces es: Dios está conmigo. ¿Lo sienta o no lo sienta? Dios está conmigo. ¿Lo sienta o no lo sienta? Sigue estando conmigo. No está mal levantar el puño contra Dios y decirle: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir? ¿Por qué? ¿Saben? 17 veces Job le grita a Dios: ¿por qué? 17 veces Job, ustedes saben la historia de Job, ¿verdad? 17 veces Job le dice a Dios: ¿por qué? Usted puede levantar el puño y hacer eso. Voy a dar algunos ejemplos de lo que preguntaba Job. En Job 3:11, Job dice: ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Job 3:12, ¿por qué hubo rodillas que me recibieron y pechos que me amamantaron, Dios? ¿Por qué? Es decir, le está diciendo: ¿por qué me dejaste vivir? Job 3:16, ¿por qué no me enterraron como un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? ¿Por qué? Job 3:20, ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los que están amargados en su corazón? Job 3:23, ¿por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su propio destino? ¿Por qué? Está bien no entender por qué. Está bien no entender por qué está pasando. Está muy bien hacer las preguntas. Una de mis frases favoritas y que receto cada vez que una persona viene y me cuenta su historia y no entendemos por qué. Porque hay una cosa importante: los pastores tampoco entendemos por qué. Ni tenemos por qué entender por qué. Y esta mi frase se encuentra en 2 Corintios 4:8, donde leemos: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Perplejos, pero no desesperados. La palabra en griego para perplejo es aporuminoi, que significa estar confundido, dudoso. No sé lo que está pasando, Dios, no sé dónde estás. Lo que quiere decir este texto es que usted tiene permiso de estar absolutamente perplejo. Usted tiene permiso de decir: Señor, no sé ni en qué creer. No sé qué hacer. No sé dónde estás. Usted puede quedarse perplejo, puede decir: no entiendo lo que está pasando, no es justo, no entiendo por qué me pasa a mí o por qué le pasa a la gente que yo amo. Pero usted no necesita sentir que esa situación es porque tiene falta de fe, porque es pecador, porque usted se lo merece o porque Dios dejó de amarlo. Pero aquí nuevamente está la estaca de fe en el suelo. Cuando no entendemos, cuando somos tratados injustamente, Dios está conmigo. ¿Aún sienta su presencia o no? ¿Aún sienta su presencia o no? Vean lo que dice José, o lo que dice de José. Génesis 39, 20 al 23. Aún en la cárcel,
¿Se acuerdan que lo tiraron a la cárcel, lo llevaron a la cárcel por haber dicho que no a la esposa de Potifar? Aún en la cárcel el Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Y aquí viene otra pregunta. ¿Sabía José que Dios estaba con él cuando estaba en la cárcel? ¿José sentía la presencia de Dios en la cárcel? Probablemente no. Y probablemente nosotros cuando leemos ese texto, lo leemos ahora, muchos miles de años después, y decimos, claro, Dios estaba con él. Pero en el momento, en el calabozo, José no sentía la presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia dice, Dios, el Señor, estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. No dejó de mostrarle su amor. Mientras José estaba en la cárcel, Dios estaba arreglando todo el mundo a su alrededor para que él pudiera surgir de allí, de la nada, de la ceniza, de la tristeza, del pozo, y empezar a vivir plenamente. Dios estaba trabajando por él, aunque no lo viera, aunque no lo sintiera. Vean lo que dice el Salmo 139, 7 al 12. Voy a permitirme leerlo. Ya estamos llegando prácticamente a la última parte de esta charla. El Salmo 139, versículos 7 al 12 dice lo siguiente: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estarías tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allá. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Si alguna vez usted necesita realmente entender dónde está Dios cuando está sufriendo, no hay lugar donde usted se pueda esconder de la presencia de Dios, aunque usted no lo sienta. Él está conmigo, Él está conmigo. Dios es bueno, Dios es un dador y no un negociador, y Dios está con nosotros. Les voy a mostrar algo que no sé si a usted le gusta la pintura. A mí me fascina la pintura, y hay un pintor que a mí me ha encantado, un pintor judío del siglo XX que se llama Marc Chagall, y él hizo una pintura muy famosa que se llama La Crucifixión Blanca. Voy a ponerla en pantalla, no sé si se va a ver bien, pero quiero que analicemos esta pintura juntos. Marc Chagall pintó esta pintura mientras vivía en Francia y se enteró de los horrores que estaban viviendo los judíos en una noche particular que se llama la Noche de los Cristales Rotos, donde Hitler o el gobierno nacional socialista había ordenado a todos los que quisieran, a todos los envalentonados, a todos los que quisieran un país puro y sin mancha, ir a atacar a los judíos libremente, porque eran impuros y pecadores para ellos. Y entonces hordas de alemanes salieron a despedazar las casas y las sinagogas y a golpear a los judíos y a matar a judíos, apoyados por el gobierno. En medio de eso, entonces Chagall hace esta pintura. Eso fue en 1938. Vean en la esquina superior derecha, déjenme ver aquí. Tenemos un nazi con una estrella, un brazalete nazi quemando una sinagoga, despedazando una sinagoga, el gobierno despedazando la sinagoga. En la esquina inferior derecha tenemos a un hombre que está huyendo con lo único que le queda, huyendo de aquel destrozo, aquel sufrimiento, con lo único que le queda. Aquí abajo, una mujer con su bebé, se ve muy poco porque es la más pequeña prácticamente, protegiendo a su bebé en medio de Biblias que están siendo quemadas. Tenemos aquí a un hombre huyendo con la Torá, el rollo de la Torá, viendo hacia arriba cómo están quemando la sinagoga. Arriba vemos gente huyendo y preguntándose. Este hombre se está preguntando, no entiendo por qué. Este otro hombre está llorando acá. Aquí hay más casas quemadas. Pero en el centro, aquí arriba vemos a los profetas del Antiguo Testamento tapándose los ojos y sin saber qué es lo que está pasando, pero Jesús está en el centro. Jesús está en el centro. Jesús está en el centro de aquella tragedia. Para Chagall, Jesús sigue estando en el centro del dolor más profundo e incomprensible. Ahí Él se hace carne con nosotros. Es la respuesta para Él, es que Jesús se llama Emmanuel, Dios con nosotros, Dios
con nosotros. Ahí está Dios en medio del sufrimiento. Ahí está Jesús en medio del sufrimiento. Jesús está en el centro del sufrimiento. Y aquí está, por último, el tercer incidente de la vida de José. Cuando pasa la tormenta, cuando termina todo eso. En algún momento la tormenta va a pasar. En algún momento todo lo que usted está viviendo va a ser pasado. En algún momento todo el dolor va a ser solamente una anécdota. Esta tormenta puede durar un día, puede pasar 6 meses o pueden pasar 10 años. Pero va a pasar, va a pasar. Y aquí está la cuarta estaca de fe que clavamos en la arena y que impide que nuestra tienda y nuestras vidas se vuelen durante una tormenta. Dios tiene un plan soberano para mi bien. Dios tiene un plan soberano. Dios tiene un plan soberano. Lo entienda o no lo entienda. Yo no creo que haya un versículo más completo para entender esto en la Biblia que Génesis 50:20, y que ya lo leímos. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Vean lo que dice Génesis 50:20. José, al final de la historia, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchas personas. Ahora, vean que tengo subrayado una palabra ahí. Vamos a ver 2 palabras y vamos a terminar con una historia. La palabra pensaron es realmente interesante en hebreo. Significa tejer, tejer. José está diciendo: yo sé que ustedes tejieron contra mí un plan. Ustedes tejieron contra mí un plan. Pero Dios puede utilizar esos mismos hilos del dolor, esos mismos hilos que tejieron sus enemigos, para deshacer eso y volver a tejer su vida una vez más. Él es el tejedor perfecto. Y no importa cuáles son los hilos de dolor que hayan cruzado su vida, Dios puede volver a tejer con esos mismos hilos su vida y la mía. Dios es el maestro tejedor. Y hay otra palabra, vean que esta palabra lograr es un término hebreo que se utiliza para la construcción, pero tiene que ver con una palabra que está construyéndose, es algo que está pasando. Ahora, yo creo que usted imagine esto. Cuando estaban arreglando la Platina, el puente de la Platina, ¿recuerdan cuando todo el mundo se acuerda cuando lo estaban arreglando? Duraron 27 años arreglando esa carajada. Mis hijos no conocen otra historia de este país más que la Platina. Y mientras están arreglando cualquier calle, digo la Platina, pero puede ser cualquier calle, la que sea, ¿qué sucede cuando la están arreglando? ¿Ah? ¿Se complica más la cosa o no? Hay un solo carril o medio carril, hay más presas, la gente está más desesperada, usted está desesperado. Ojalá terminen de arreglar esta situación, ojalá lo pudieran trabajar solamente en la madrugada. Esta es la palabra que aparece ahí. Para lograr lo que hoy estamos viendo, a veces hay que pasar por un puente de la Platina en construcción y nos va a costar pasar al otro lado. Pero Dios está trabajando, Dios está trabajando, Dios lo está haciendo. Y cuando Dios está trabajando, a veces vamos a ver que todo está en construcción y está más difícil y hay presas y duele más, pero Dios está trabajando para darnos ese término de la vida que estamos viendo en la vida de José, salvar la vida de muchas personas. Permítame cerrar con esto. En la historia es la historia de Jim Kelly. Es un famoso quarterback, si no me equivoco, deportista de fútbol americano, quien perdió a su hijo por una terrible enfermedad que afectó su sistema nervioso. Su hijo murió cuando tenía 8 años y medio. Y Jim y su esposa, que se llama Jill, fueron criados en la iglesia. Pero eran cristianos de esos que uno más. Que la vida cristiana era un asunto casi que religioso. Pero cuando llegó la enfermedad de su hijo, empezaron a buscar realmente a Dios. Empezaron a buscar fervientemente a Dios. Así que ella dijo: Jill, fue el sufrimiento de mi hijo Hunter lo que me llevó a buscar a Dios. Y cuando yo lo encontré, todo cambió en mi vida. Todo cambió en mi vida. El sufrimiento va a estar ahí. Pero tenemos 4 estacas que tenemos que recordar
toda la vida. Ninguna de estas estacas puede salir de nuestras convicciones. Dios es bueno, vamos a recordarlas. Dios es bueno. ¿Cuál es esta? Dios no es un negociador, Dios es un dador y les va a dar. Dios está con nosotros, aunque no lo sintamos, está con nosotros. Y por último, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, sí tiene un plan. Y a veces ese plan es que lo encontremos a Él. A veces ese plan es que por primera vez sintamos que teníamos una necesidad profunda de abrazarnos de algo sólido, de algo fuerte, de algo profundo que se llama Dios. Yo quiero que oremos esta mañana. Pongámonos de pie, por favor.